Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a todos los que nos miran a través de este medio, canal Palabra Eficaz. Queremos traer la palabra de Dios y de pronto uno que otro comentario, meditación con la finalidad de aprender, conocer la instrucción de Dios para nuestras vidas. Es cierto que no vivimos en base a la ley, vivimos en base a la fe, pero el vivir en la fe también hay instrucción. Jesús dejó instrucción, Jesús dejó mandamientos y como cristianos tenemos que apegarnos a las palabras de Jesús. No es tener la fe en el conocimiento en tu mente y tú vivas una vida desordenada. Al contrario, vivir por fe es precisamente ordenarnos, es mostrar el fruto, porque hermano, una fe sin obras, dice Santiago, es muerta. La fe ahí tiene una obra y esa obra precisamente es nuestro testimonio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y vamos a seguir con la segunda parte de este hermoso tema. Ya está escrito y vamos a meditar la actitud que como hijos de Dios necesitamos tener, fomentar esta relación con Dios para los tiempos que están por venir, porque necesitamos estar sometidos a la voluntad de Dios. Tú no puedes enfrentar el sistema, no puedes enfrentar el mundo, incluso no puedes enfrentar a Satanás si no hay una sumisión al Señor, si no hay un respaldo de Dios en tu vida. El mismo texto dice: someteos pues a Dios. Ahí está la clave, someteos a Dios. Luego ahí mismo dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí, el diablo va a huir, pero mientras esté sometido a Dios. Pero si tú no te sometes a Dios, Dios mismo te manda al diablo, Dios mismo te entrega. Y hay evidencia bíblica donde Dios nos entrega y nos vende a nuestros enemigos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, este mensaje, Señor, que caiga en buena tierra. Mi Dios, úsame, Señor, como ese palo chueco, instrumento en tus manos, para que tú puedas, Señor, dar golpes rectos, Señor. Y a mis hermanos, a mis amigos, a toda persona que esté oyendo este mensaje, confróntanos, Señor, para buscarte y venir a hacer tu voluntad. La palabra del Señor nos debe confrontar. La palabra de Dios no está para endulzarnos el oído. La misma palabra va a atacar el pecado, y mientras nosotros vivamos en pecado, vamos a sentir el dolor de la palabra de Dios, porque va a tocar esa llaga con la finalidad de convertirnos a Él, de enderezar nuestros caminos, de vivir en obediencia y entregarnos al Señor por medio de esta conversión. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viendo la segunda parte de este estudio. Ya está escrito, y los tiempos que estamos viviendo, y como creyentes, cuál es nuestra actitud que debemos tomar en base a esto. Decíamos que estamos viendo un rápido incremento del pecado, la maldad contra hijos, contra los bebés que todavía no nacen, contra la familia en general, contra los derechos humanos, en contra de nuestros principios y valores morales. Estamos viendo la corrupción, violaciones a nuestros derechos, a la democracia, a la constitución de este país, a través de sobornos, injusticias, y muchas veces callamos, muchas veces no oramos, no clamamos al Señor, no rogamos. Pero qué triste, hermanos, ¿verdad? Yo meditaba en Facebook, un pastor puso una enseñanza de las cosas que están ocurriendo, y como para que nosotros tomemos conciencia los tiempos que están viniendo, y para que oremos, dependamos más de Dios. Pero alguien le contesta diciendo: eso ya está escrito, usted no tiene que preocuparse, eso se va a cumplir, punto, ¿verdad? Y me dolió esa palabra, me quedé meditando. Bueno, es cierto, por eso puse este tema. Ya está escrito. El hecho que ya está escrito, nosotros debemos ser irresponsables. El hecho que ya está escrito, entonces nosotros no debemos hacer nada. Me voy a sentar como a ver la televisión, un espectáculo, a ver, eso va a pasar. Yo ya creí en Cristo, ya estoy salvo y punto, ¿verdad? Hay que se haga pelotas el mundo. A ver, ¿y cuál es nuestra participación? Entonces, desde ahí es esta segunda parte, esta enseñanza, que nosotros no podemos ser pusilánimes. Esa palabra pusilánime significa falto de ánimo, falto de valor. Necesitamos valor como hijos creyentes.
y no ser irresponsables y negligentes. Al contrario, la misma palabra de Dios dice que seamos diligentes. Hay una responsabilidad, y me da tristeza que muchas veces se levantan estos pseudocristianos, estos falsos creyentes o que se dicen creyentes, más bien atacando, se levantan para atacar al hermano que sí está alzando su voz y está mostrando su descontento, su desacuerdo contra el pecado. Ahora, si alguien, hermano, tiene el celo de Dios y se levanta para denunciar lo incorrecto, fíjese este estudio, hermano, le voy a dar bases bíblicas, porque como hijos de Dios tenemos que denunciar, como hijos de Dios no podemos quedarnos callados. Se levanta esta persona para denunciar lo injusto, ¿verdad? Y advertirnos a nosotros, pero nunca falta un pseudocristino, no voy a decir cristiano, un pseudocristino para callarlo y decirle, eso ya está escrito. Y déjeme decirle algo, hermanos, antes de entrar en este tema. Quiero que entendamos el propósito de la Biblia. Leemos la Biblia, tenemos una Biblia. Solamente es para un conocimiento, esa es una parte. Tener el conocimiento de Dios para vivirlo, para enseñarlo. Hay propósitos, pero yo te quiero decir parte de ese propósito de la Biblia. Me gusta, tú debes conocer este pasaje, 2 Timoteo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ahí volvemos que Dios nos da esta palabra, ya está escrito. Es inspirada por Dios, vea, y útil. ¿Para qué? ¿Para qué es útil? Nomás para tener el conocimiento. Dice, para enseñar. Como creyentes tenemos la responsabilidad de enseñar. Tú como creyente, como cristiano, tú tienes que estar enseñando. Es cierto que no toda la gente se va a dejar enseñar, pero al menos a los que tú has ganado, a tus amigos, es más, con tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, enséñales. Porque la enseñanza que está viniendo ahora en este mundo es una enseñanza diabólica y satánica. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y si tú no estás enseñando a tus hijos, a tu familia, la palabra de Dios, van a ir a perdición. Van a ir a perdición. Necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos enseñar. Hay que enseñar. Luego dice para redarguir, para corregir, para instruir. Oh, hermanos, tenemos que instruir, tenemos que corregir. Dice, para instruir en justicia. Ese es, hermanos, esta es la palabra de Dios. Vea, y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos hablando de lo moral. No es que seamos perfectos físicamente, no hay. Estamos hablando de lo moral. Vamos creciendo hacia la perfección. Dice que llegamos a la estatura hacia un varón perfecto. Vamos en ese proceso. Esa es la vida cristiana. Una persona acaba de aceptar a Cristo, tiene un nuevo nacimiento, es un bebé. Tenemos que ayudarle, tenemos que darle consejo, tenemos que orar por él. Es como ese baby que tenemos que cuidar, que amamantar, alimentar, que cambiar, que cuidarlo. Todo lo que demanda el cuidado de un recién nacido, de un bebé, es igual para una persona que apenas acaba de aceptar al Señor. Hay que darle discipulado, hay que darle enseñanza a medida que él vaya creciendo en fe, oyendo la palabra del Señor, fortaleciéndose, viviendo en sus convicciones, agradando a Dios. Y nosotros hemos descuidado también esa parte de dar esta enseñanza, la palabra de Dios, y es lo que tenemos como cristianos. Ya no voy a hablar como líderes, porque es para el líder, no es para mí. No, tú que estás sentado en una banca, que tal vez tú no tienes un llamado, o bueno, sí llamado lo tienes, que no tienes una responsabilidad pues dentro de la iglesia, que no eres diácono, que no eres copastor, que no estás a cargo de un ministerio, que nada más llegas y te sientas el domingo. Oye, es que eso es para ellos. No, también para ti, porque el Señor nos ha llamado a todos. Desde que tú recibiste la palabra y aceptaste al Señor, nosotros tenemos que venir a obediencia a Él. Entonces tú no puedes decir creo en el Señor y no obedezco. Esto es algo incongruente, es algo que no tiene sentido. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el creyente maduro, estamos hablando en sus convicciones, hay madurez en sus convicciones. Debe enseñar a los que no conocen la voluntad de Dios. Todo creyente, todo cristiano, tenemos que enseñar la palabra, ¿sí? A todos los que no le han conocido. En tu trabajo, háblale a aquel amigo, que sepan quién eres. Muchas veces, ¿sabes por qué a veces los cristianos no se dan a conocer?
Porque llevan doble vida. Son cristianos en la iglesia y en su trabajo son otra cosa. Ahí se están riendo del chiste, ahí están compartiendo pornografía en los celulares. Yo me enteré de un cristiano que le mandan pornografía y digo, bueno, ¿cómo está eso? Tú conoces al Señor y ¿por qué te deleitas en la carne? Y es triste, hermanos, que se dicen cristianos, pero viven como mundanos y realmente no pueden dar testimonio, no tienen autoridad, no tienen el respaldo de Dios, y es por lo mismo. Entonces, ¿cómo van a enseñar a otros si ellos viven igual como cualquier otro mundano, como cualquier otro pecador? No marcan la diferencia. Eso es lo triste. El creyente maduro, que tiene sus convicciones firmes, debe enseñar a los que no conocen la voluntad de Dios, para que ellos vengan al conocimiento y vengan a la obediencia de Cristo, para que todo pensamiento, como dice su palabra, sea llevado cautivo a la obediencia al Señor. Fíjense, hermanos, aquí hay una palabra, redarguir, dice para redarguir. Estuve buscando este significado, algunas Biblias traducen como convencer, ¿verdad? En parte es convencer, pero me di cuenta que este vocablo es un vocablo antiguo y se conforma de dos frases, de dos palabras. Pero este significado significa refutar los argumentos esgrimidos por un individuo. O sea, es contraargumentar. Le vas a voltear el argumento, contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva contra de la persona que lo presentó. Es refutar y convencer. O sea, lo vas a refutar, pero también tienes que convencerlo. No nomás lo contradices, porque sabemos que hay muchos que contradicen. Cualquiera te puede contradecir, no, pero ahora convéncelo con sus mismos argumentos. O sea, refútale, confróntale y convéncele. Esa es la palabra redarguir. Luego dice instruir. Y para instruir en justicia, la palabra instruir es proporcionarle conocimientos, es proporcionarle ideas, experiencias a una persona. La palabra instruir es darle información precisa y determinada. Instruir es comunicarle reglas importantes, estatutos. La palabra instruir es adoctrinarle para su crecimiento. La palabra instruir es adoctrinar. Cuando tú instruyes a una persona es adoctrinarle. Esa responsabilidad está en la Biblia. Entonces, como creyentes, si la palabra es útil para eso y tú y yo no lo estamos haciendo, pues ¿qué clase de cristianos somos? Si nada más, entonces es para ti. Sálvate tú y ya, y enciérrate, vétete debajo de un agujero, que pase la tribulación, todo y oye, Dios te va a demandar, Dios nos va a demandar. Hay una responsabilidad. Más adelante te voy a dar textos de la palabra de Dios donde nos hace responsables. Tenemos el conocimiento de Dios. La palabra de Dios dice que al que más se le ha dado, al que más se le ha confiado, pues más se le va a demandar, más se le va a pedir. Tenemos que tener eso en cuenta, que Dios nos ha dado una responsabilidad y no podemos vivir ignorantes en base a lo que Dios ha dicho. La palabra corregir, hermanos, se corrige lo que no está bien, ¿verdad? La palabra corregir es hacer modificaciones de algo para mejorarlo. La palabra corregir es enmendar con el fin de eliminar faltas y errores. Corregir es desaparecer un defecto o una imperfección. Corregir es rectificar la inexactitud. Corregir precisamente a nuestros hijos cuando están por mal camino se les corrige. Obviamente si ellos van por buen camino no los vas a corregir porque están bien, ¿verdad? Pero si tú ves que ya están en drogas, están mal, tú los corriges. Mi hijo, ven, ese no es el camino, la mentira no es buena, no robes porque vas a enfrentar la policía, te vas a ver no sé, hay niños jóvenes que han ido a la juvenil, ¿verdad? Están encerrados y les ponen su grillete en el pie y bueno, han hecho cosas. Entonces uno tiene que corregir. O sea, fíjate bien cómo está aplicando la palabra del Señor, porque dice que toda la escritura, está diciendo, es inspirada por Dios, o sea, es de Dios. El Señor la va a respaldar. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es útil para enseñar. Claro, aprendemos nosotros, pero también se nos demanda enseñar a otros para redarguir. ¿Cómo? O sea, tal vez tú vienes con tus conceptos cerrados de que tú tienes que pedirle a los santos, a los monos, y a través de la palabra de Dios, el Espíritu te confronta y te convence que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y que fuera de Jesús nadie te va a escuchar, ni santos, ni monos, ni virgen, ni nada de esas cosas. Necesitamos
venir a Jesús. Ahora, para corregir, porque muchas veces tanto nosotros como la persona que tal vez vamos a corregir es porque está haciendo algo malo. Te repito, si la persona está haciendo algo bien, no se le corrige, pero si está haciendo algo mal, se tiene que corregir. Haz de cuenta que tú hiciste una tarea de tu escuela, una plana, y la escribiste mal, ¿verdad? Y el maestro te dice, esta palabra no está bien, corrígela. ¿Cómo lo haces? Agarras tu borrador, lo borras y vuelves a poner la palabra que es correcta. Estamos haciendo corrección. Tenemos que corregir e instruir en justicia. Es interesante que la palabra de Dios diga eso. ¿Y a quién se lo dice? Pues a nosotros los creyentes. Ahora, la Biblia, estamos hablando de que ante el pecado, nuestra actitud, cuál es lo que debe ser. Nosotros como creyentes debemos de oponernos ante toda maldad. Dice en Efesios 5:11, ¿verdad? Que no participemos, escucha, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta palabra reprendedlas significa reñir, regañar, censurar, denunciar. Y vean lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciadlas. Como creyentes, el pecado se denuncia, hermano. El pecado se debe denunciar. Y por eso te estoy hablando, el hecho de que tú creas que la palabra está escrita, todo eso se va a cumplir, sí, pero que tú y yo no tenemos parte en eso, estamos equivocados. Tenemos que ser parte de la salvación de las personas. Claro que es Dios quien lo va a salvar, pero Dios usa instrumentos como tú y como yo para llevar esa palabra. Déjate, pongo un ejemplo. A mí me ha pasado y hay testimonios. Yo sé que tú conoces, es un testimonio viejito, ¿verdad? Nicky Cruz. ¿De dónde salió él? Si tú has estudiado su testimonio, era un pandillero, un callejero. Hay hasta una obra, un libro, La Cruz y el Puñal, ¿verdad? Y cómo él asaltaba y cómo él mataba, cómo él hacía sus fechorías y cómo tal vez cualquier persona hubiera dicho, no, este hombre no tiene salvación. Cómo Dios trata con él, cómo es confrontado y cómo al final de cuentas él le entrega su vida al Señor. Ahora, muchas veces a mí me ha pasado, lo digo también por mí, no sé si a ti te ha pasado, de que ves una persona que de plano una vez le hablaste, esa persona sigue de borracha, de tomadora, engaña a su esposa, es un malviviente y pues tú te quedas, ¿verdad? Wow, esta persona de plano no tiene la salvación, o sea, ya nosotros lo desechamos. Y al paso de 2 años te das cuenta que esta persona te lo encontraste, ahí lo ves un poquito rengo del pie que va rengueando con su Biblia bajo el brazo y te admiras de él. ¿Qué pasó? Y te empieza a contar que en un accidente alguien lo atropelló, ¿verdad? Y estuvo a punto de morir, estuvo en el hospital inconsciente, cayó en coma, alguien fue, oró por él, se recuperó, le dieron la palabra de Dios, él la aceptó y el Señor entró a su corazón y cambia su vida. Al paso de 2 años que tú lo miraste cómo estaba antes en pecado y cómo después el Señor trata con él. Por eso la Biblia dice que en ese aspecto nosotros no debemos juzgar a la persona. Tú y yo solamente somos instrumentos. Alguien le habló de la palabra, esta persona se convirtió al Señor y ahora ese Señor predica, ahora ese Señor va a la iglesia, ahora el Señor está enseñando y comparte su testimonio de dónde lo sacó el Señor. O sea, nosotros no podemos, hermanos, nosotros no sabemos. Dios sí sabe quién va a ser salvo y quién no. O sea, el hecho de que la cosa ya esté escrita no significa que también yo voy a decir, bueno, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué voy a evangelizar si ya está escrito en Apocalipsis 20? Encontramos el juicio del trono blanco y ya vemos ahí a los grandes, a los pequeños que fueron juzgados, los libros se abrieron y el que no estuvo su nombre ahí en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿para qué si Dios ya lo sabe? ¿Para qué voy a evangelizar? Aquí me voy a quedar sentado, ¿verdad? Y ahí es donde erramos. Pensamos, es que ya está escrito. Y porque ya está escrito, yo ya no voy a participar. Porque ya está escrito, yo ya no voy a evangelizar. Yo ya no voy a hacer la obra porque ya está escrito. Ese es un error, hermanos. Ese es un error de pensar que porque está escrito tú y yo ya no tenemos parte. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo dijo que si nosotros no hablaríamos, las piedras hablarían. Y qué vergonzoso sería que nosotros no estemos cumpliendo la palabra de Dios. Por eso estoy haciendo este video. Ya está escrito. Eso no te da derecho a ser irresponsable. No nos da derecho a ser negligentes. No nos da derecho a denunciar el pecado, las cosas que están saliendo y quedarse callado. Y un hermano lo postea en Facebook anunciando, advirtiendo y alguien ya está escrito, se va a cumplir. No tienes por qué hacer tanto alarde y como apagarlo. No, cambiemos nuestra manera de pensar. Hermanos, si el sistema
que está satanizado está instruyendo a nuestros hijos. Yo veo que ahora en las escuelas ya les están diciendo a los niños que tienen la opción de que si quieren ser niñas, o sea, pero les impulsan a que pueden ponerse su vestidito, a que jueguen con muñequitas, a que se pinten, a que usen su peluca. A los niños quieren desviar, robarles la identidad y robarles su infancia, su inocencia, para pervertirlos. Eso está haciendo, y tú como padre no quieres lidiar con ellos, nomás les das el celular. No, trabaja con ellos, enséñales, ubícales desde casa. Tú ves a tu hijo con una muñeca, mija, mijo, eso dásela a tu hermana, eso es para ella. Usted va a jugar con los carritos. Defínele su sexualidad, defínele su identidad, porque Dios lo hizo varón. Nosotros somos varones y tenemos que vivir conforme a Dios lo ha dicho. No podemos vivir como muñequitas, como conejitas, como señoritas. No, tenemos que ubicarnos en la palabra de Dios. Dios lo dijo, no lo dijo un hombre. Ahora, si el sistema está adoctrinando a nuestros hijos, y cuidadito, porque ahora te están prohibiendo a que no tienes que enseñar. Tiempo atrás en un video miraba a un pastor que fue a un lugar donde hacían abortos, y él les daba consejería a las personas, a las mujeres que querían abortar, les daba consejos. No tienes que hacer eso, no tienes que matar a esa persona, es una persona lo que llevas dentro de tu vientre. No lo hagas. Si no lo quieres, puedes donarlo, puedes darlo, tú lo puedes llevar a una estación de bomberos y dejarlo ahí. Alguien va a querer adoptarlo, alguien queriendo convencer. Bueno, llamaron a la policía y lo arrestaron, porque ahora, cuidadito, estás tú adoctrinando, enseñando a la gente la moral, porque tú no quieren que tú hables, que enseñes la verdad, quieren pervertir. Escúchame, hermano, y te lo digo con base bíblica, el mundo entero está bajo el maligno, y eso es lo que está haciendo Satanás: destruir la identidad del varón, destruir la identidad de la mujer, ponerla por encima del varón, destruir a los hijos, y aún los que no nacen, matarlos desde el vientre. Eso es lo que está haciendo. Y muchas veces la iglesia sentada viendo películas, comiendo popcorn, y ya está escrito. Me da tristeza, hermanos, que tomemos una actitud negligente e irresponsable cuando tenemos una responsabilidad. Y en este tema vamos a ver, hermanos, algunas bases bíblicas que yo te quiero dar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos atalayas. Tú te vas a preguntar, ¿qué es una atalaya? La persona que estaba en esa torre tenía la responsabilidad de cuidar y vigilar. Hoy vas a aprender el significado de lo que es atalaya. Atalaya es una torre, es la torre alta donde se puede observar grandes espacios. La palabra atalaya proviene del árabe atalayi, que significa centinela. Ahora encontramos en la Biblia que se encuentra esta persona que estaba en la atalaya, que era llamado el vigía o guardas. Estos protegían un área específica contra los predadores, ladrones, enemigos, para divisar mensajeros y para dar la alarma en caso de que vinieran fuerzas o bandas enemigas para atacar. Es importante, hermanos, que entendamos esta responsabilidad que se le daba a esta persona que estaba en la torre. Déjame decirte, antes de entrar todavía, te quiero dar unos textos del Antiguo Testamento. Solamente quiero hacer un paréntesis, porque pensamos que lo que es oscuro y pecado se va a dar a conocer, todo va a salir a la luz. La Biblia del Señor, la palabra del Señor dice que todo va a salir a la luz. Vean lo que dice Lucas 12, del 2 al 3. El pecado, hermanos, siempre se debe señalar. El pecado saldrá a la luz para el conocimiento de los demás. Dice Lucas 12, capítulo 12, versículo 2 y 3, dice: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Ahí está, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3, por tanto, todo lo que decís, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En pocas palabras, hermano, el pecado se debe denunciar. Déjame leerte, hermano, Ahorita voy a volver con los atalayas. Te mencioné la responsabilidad que esos tienen, y ahorita te voy a dar unos ejemplos. Solamente quiero seguir este orden que llevo. Quiero entrar desde el plano familiar. Quiero volver al plano familiar otra vez. Ya dijimos en la palabra del Señor que nosotros no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. La Nueva Versión Internacional dice que hay que denunciarla.
La Biblia de las Américas dice que más bien deben ser desenmascaradas. Dios habla hoy, dice más bien sáquenla a la luz. La Biblia Kadosh israelita mesiánica dice más bien expónganlas. Te estoy dando parte de lo que es la investigación y tú lo puedes chequear en varias versiones. La Reina Valera 1602, llamada también la Biblia del Cántaro, esta dice antes bien redarguirlos. Cuando dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguirlas, es decir, contraargumentarlas, confrontar y convencer. Nosotros tenemos que confrontar. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no huimos, no corremos. Muchas veces yo no sé quién te ha enseñado que ay, el diablo y corres. No, hermanos, los cristianos no corremos, es el diablo quien debe correr. Sometemos a Dios, estamos sometidos a Dios. Resistir al diablo, lo resistimos y el que huye es él. Tú y yo no tenemos que correr como cristianos, hermanos. El pecado se debe denunciar. Dentro del plano familiar, en el plano familiar, te voy a hablar en la ley del Antiguo Testamento. Cuando un hijo no respetaba y no se sujetaba a sus padres, era llevado a la muerte. Te voy a leer lo que dice Éxodo, versículo 21, capítulo 21, versículo 17. Éxodo 21, 17 dice: igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Levíticos 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vea lo que dice Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 21. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Lo vamos a leer aquí en la palabra del Señor. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz, te vas a preguntar qué es contumaz. La palabra contumaz tú lo puedes buscar en el diccionario, ¿verdad? Es obstinado, una persona testaruda, una persona terca, ¿sí? Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. Rebelde es pues que se te pone, te contradice, está en rebelión, no se sujeta. Que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea, ya lo castigaron, ya le advirtieron. Dice, no les obedeciere, o sea, que ni aún el castigo, a mí me vale el castigo, te lo pasas. Dice el versículo 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta donde viva. Versículo 20, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Tal vez está muy duro, ¿verdad? Ay, no, pero ¿cómo voy a entregar a mi hijo? ¿Cómo? Yo entiendo, pero quiero que lo veas desde el punto de vista de Dios. Cuando esto se hace, ve el propósito. Dice, para que todo Israel, dice, tema, oiga y tema. Entonces ya los hijos, no voy a portar mal, sí, papá, voy a ser obediente. Desde que se relajó esta disciplina, hermanos, yo, perdónenme, ¿verdad? A lo mejor me va a criticar, pero yo tengo mis razones. Yo sí estoy a favor de la pena de muerte. En el Antiguo Testamento encuentra, claro, pero justa, no que pague un inocente por un culpable. Cuando la persona ya no quiere, nunca te has puesto a pensar por qué Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Dios siendo poderoso, ¿por qué no mandó su espíritu? ¿Por qué no los confrontó? ¿Por qué no se salvaron? ¿Por qué tuvo que destruirlo? Simplemente en el diluvio, viendo que la maldad, o sea, Dios no lo miró solo por las obras, por sus hechos, sino del corazón. Ahí lo dice, lo está diciendo, que Dios miraba que su corazón estaba inclinado al continuo mal. Hay un momento, hermano, Dios ha dado libre albedrío, que Dios no puede transformar ese corazón, Dios no puede cambiarlo porque se ha endurecido. ¿Cuál fue la opción de Dios? Destruirlos. Dios tuvo que destruirlos. Entonces Dios es injusto, entonces Dios es un Dios malvado, porque Dios trajo esos juicios cuando la persona ya de plano, Dios, claro, yo no soy quien para juzgar, pero Dios sabe y conoce el corazón, y Dios decidió destruirlos porque ya no había más remedio, ya no había más salvación. Si aún Cristo viniendo a este mundo ha dado su vida y no todos lo reciben, no todos lo aceptan, entonces ¿por qué hay un castigo? ¿Por qué hay un infierno por la eternidad? Porque es decisión de la persona. Ellos decidieron ser malos, ellos quisieron estar en su maldad. Entonces
el ejemplo que estamos viendo aquí es este hijo que fue entregado, ha maldecido, no se ha sujetado, no hay ley, no lo pueden dejar. ¿Qué va a hacer? Después, hermano, créame que el pecado nos degrada. Si no se detiene, este joven iba a seguir, si ya no obedece a sus padres, a sus madres, que eran la autoridad del lugar que debía respetar. Hay quienes que, ok, yo no respeto a la gente, pero mi mamacita linda, mi padrecito, o sea, uno respeta, hay una autoridad, pero cuando ya se sobrepasó eso, ya no respetan a Dios, ya no respetan a nadie, son personas criminales, son personas que van a cometer asesinatos, suicidios, yo no sé qué tanta maldad van a hacer. Se aplica una ley severa, una ley muy fuerte, ¿verdad? Digo, yo respeto los puntos de vista, hay que indagar un poquito más y verlo desde la perspectiva de Dios, no humana. Yo estoy a favor de Dios, y si Dios dio esas leyes es por algo. Hoy en día, como se ha relajado la disciplina, ahora si tú quieres disciplinar a tu hijo, pues el niño le llama al 911 y te trae la policía. Entonces tú ya no puedes disciplinarlo. Ahora el gobierno te dice cómo, déjalo, y esto y así, y al rato están las consecuencias. Al rato yo miré simplemente con el vandalismo que se hizo en esa marcha. No estoy hablando la del Capitolio, sino la de Black Lives Matter, de la muerte de Floyd, que rompieron, quemaron, saquearon tiendas, hicieron un desorden. Hasta un juez estaba mirando en un video, estaba diciendo que eso era correcto, que estaba bien, porque eso era parte de la marcha, eso era parte de la manifestación, de la expresión, ¿verdad? Pero sí, ahorita ya se ensañaron con Trump porque fue en el Capitolio. Ahora sí, ahí sí es muy grave, ¿verdad? Está bien, ese va a ser otro tema, otro punto. Voy a simplemente concretarme a esto, que esto es para disciplina y para que los demás oigan y teman. Muchas veces Dios ejerce una ley fuerte y dura, y precisamente para que Israel se apartara del pecado. ¿Saben por qué? Porque es peor morir en tu pecado y condenarte toda la eternidad al infierno. Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. Lamentablemente, de acuerdo a la ley, nosotros mismos decidimos dónde vamos a ir. Esto es bien interesante, hermano. Estamos hablando en el aspecto familiar. Aquí se denunció el pecado, estamos hablando de denunciar el pecado. Los padres denunciaron el pecado de su hijo. Claro que duele, hermanos, porque es tu hijo, y de pronto pues a lo mejor los padres lloraron, ¿verdad? Le lloraron, pero pues ¿qué más se podía hacer? Si este hijo ya era rebelde, ya no obedecía, se salía, los dañaba. Yo no sé hasta qué grado, ¿verdad? La Biblia no me dice, pero hoy en día yo veo, bueno, por respeto, no voy a decir yo veo, pero he escuchado, no soy testigo, no veo, he escuchado de que a veces los hijos crecen y ya no quieren obedecer al padre, hasta los empujan. Eso es tremendo, empujar a tu padre, quitar a tu padre. Quítate del camino, padre, yo voy a salir, no quiero verme obligado a usar la fuerza contigo. Quítate y déjame vivir mi vida, por favor. Y algo tremendo, ¿verdad? Yo no sé. La Biblia tal vez no nos da más, pero sí vemos una maldad. Cuando una persona está en la maldad, es capaz de hacer muchas cosas. Tú y yo, el que la Biblia no lo diga, no den los detalles, tú y yo no sabemos. Para que los padres se hayan cansado, para que los padres hayan llevado a ese hijo y sea apedreado y sea muerto, es porque yo creo ya les llegó hasta la coronilla. Ya se cansaron de él, hermanos. Es bien tremendo. Ahora, ve lo que dice la palabra de Dios acerca de denunciar el pecado. Dice, si alguien muy cercano a ti, puede ser un amigo, un hermano, hasta un hijo, es tremendo, te induce a buscar otro Dios que no es el Dios verdadero e intenta desviarte, debes denunciarlo y levantar tu mano contra él. Quiero aclarar que esto era según la ley, ¿verdad? Hoy en día pues ya no hacemos eso, porque la Constitución habla de libre expresión y libre religión. Tú ya no puedes levantarte contra tu hijo o hacer esto porque la ley lo protege. Él puede creer lo que tú quieras. Hay familias, ahora sí, aquí sí he visto, ¿verdad? Y lo digo hasta por mi familia, católicos, mormones, testigos, cristianos. Es un buffet, es algo todo mixteado, se da. Pero en la ley, hermanos, en el Antiguo Testamento, te voy a dar la cita de Deuteronomio capítulo 13. Vea lo que dice Deuteronomio 13. Te voy a leer del 6 al 11. Versículo 6 dice, si te incitare tu hermano, escucha, está hablando de tu hermano, hijo de tu madre,
o tu hijo, vea, tu hijo, o sea, lo que tú diste a luz, tu hija, tu mujer, o sea, la esposa, o tu amigo íntimo, ahí lo dice. Estamos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Tú lo puedes leer, Reina Valera 1960. Tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Versículo 8, aquí está la instrucción. No consentirás con él, no vas a consentir con él. ¿Por qué? Porque tiene que haber un celo por Jehová. Tu fidelidad a Dios es lo que se está enseñando en este pasaje. Serle fiel a Dios, así sea tu hijo, tu madre, tu esposa, el mejor amigo íntimo que tú tengas. Dice: no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. No, ay, pobrecito, no le vas a tener, no te vas a compadecer de él. Dice: ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ay, lo voy a tapar. No. O sea, que no sepan porque lo voy a proteger. No lo vas a encubrir, no vas a apiadarte de él, no vas a tener misericordia. Dice versículo 9, qué tremenda la ley, ¿verdad? Dura. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Versículo 10: le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 11: para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Es dura esta enseñanza, pero vea el principio, hermanos. Para que Israel oiga. Lo mismo cuando el padre entregaron al hijo contumaz, ¿verdad? Para que Israel oiga y tema. Haya temor. Oh, no voy a hacer esto, me va a costar la vida. Yo amo mi vida, me voy a cuidar, voy a hacer lo correcto, voy a obedecer al Señor, voy a cumplir la ley, los mandamientos. Claro, estamos hablando del Antiguo Testamento. El plan es duro lo que se está, porque oye, te vas a levantar contra tu hijo, lo vas a matar, imagínate, y luego el pueblo. Pero aquí nos está hablando de la fidelidad a Dios. Hay ejemplos contundentes y fuertes que se nos enseña la fidelidad a Dios. Tal vez, amigo que no conoce la Biblia, vas a decir: este predicador está mal, ¿verdad? Pero yo puedo armarte la Biblia con más enseñanza. Si te fijas, Abraham, ¿cuál fue la prueba de Abraham? Subir 10 vueltas a la montaña, y subir y bajar, esa fue su prueba. Una prueba así, a hacer 10 lagartijas, prender una ofrenda y ya algo. No, la prueba de Abraham fue tremenda. Dar a su hijo, ofrecer a su hijo en holocausto, a ponerlo de ofrenda a su hijo al Señor. ¿Tú crees que él como padre? Bueno, pero si Jehová lo pide, ¿qué nos enseña ese pasaje? Nos enseña fidelidad, y es lo que le falta al creyente, fidelidad. No somos fieles. ¿Sabes qué? No eres fiel ni a tu hogar, no eres fiel ni a tu esposa ni a tu esposo. Ahí lo andas engañando, andas pensando en la otra. No somos fieles. Por eso a lo mejor esta enseñanza no te cabe en tu cabeza, porque no tienes el concepto de fidelidad, no sabes qué es fidelidad. Ay, este pastor predica muy duro, está hablando de muerte. Sí, porque Dios está hablando de la fidelidad. La fidelidad nos debe costar la vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La fidelidad no es el día de hoy acepté a Cristo y mañana en la prueba lo niego. Tengo que ser fiel hasta el fin. Hay ejemplos en la Biblia. Gente murió dando su vida, apedreados, aserrados, perseguidos, traspasados a filo de espada, comidos por los leones, pero fueron fieles, murieron siendo fieles. Y eso nos falta a la iglesia del día de hoy. A la iglesia cristiana le falta fidelidad a Dios. Qué triste, hermanos, qué triste. Muchos, cuando venga la tribulación, va a haber cristianos ahí formados para recibir la marca. Ahí en la mano derecha, Apocalipsis 13 dice en la mano derecha o en la frente. Ay, que fíjese que no tengo leche para mis niños y no puedo comprar ni vender si no recibo la marca. Así que yo tengo que formarme para ir a comprar la marca. Perdónenme que haga estas cosas, pero me da coraje. Por eso
tiene que ser muy bobo para hacer estas cosas, porque no somos fieles, no estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Perdóname que haga esto, yo sé que es ridículo, pero por eso lo hago, para poner ridículo y a ver si te da coraje y sacas valor para ser fiel al Señor. Venir al Señor no es una religión, venir al Señor no es cosa de juego, seguir a Cristo no es algo superficial, no, te va a costar la vida, tienes que hacer cambios, tienes que vivir en santidad, tienes que sacar valor, que el Señor nos dé la fuerza por su Santo Espíritu, pero tú tienes que poner también iniciativa, porque también nosotros contristamos al Espíritu Santo. No le dejes todo al Espíritu Santo. Ay, es que yo estoy acostado y a mí el Espíritu Santo no me da la fuerza todavía. No, tú tienes que levantarte, tú tienes que buscarte a Dios, tú tienes que clamar a Dios. Señor, ayúdame, tengo que enfrentar esto. Tu palabra dice que esto no va de acuerdo a lo que tú crees, yo me opongo a esto. No, tienes que enfrentar. Vamos a enfrentar un mundo, somos como los salmones que vamos contra la corriente de este mundo. Así es la vida del creyente, hermanos. Te estoy exhortando y te estoy animando, te estoy dando estos pasajes. No estoy diciendo, hermano, ahora no me malentienda, no te estoy diciendo que vas a matar a tu hijo, que vas a hacer, no. Usted va a trabajar en amor, usted le va a enseñar, por eso necesitamos esforzarnos en trabajar en nuestros hijos. Le vas a hablar a tu vecino, vas a denunciar su pecado. No estoy diciendo que lo grites, no, denúncialo frente a él. Dile, eso está mal, eso no estuvo bien. Dios, es más, aunque sea católico, la religión que él tenga, bueno, crees en Dios, tenemos un Dios moral, un Dios que ama la justicia y lo correcto. ¿Tú crees que esa pornografía, esa cochinada que estás viendo en tu celular, Dios se agrada? ¿Tú crees que Dios se agrada cuando eres un hombre casado y tienes tu esposa y tu mujer y estás viendo eso? Dímelo, confronta a tu amigo. Uy, no se va a quedar, ay, perdón. O sea, lo vas a confrontar, pero en amor. Claro, ahorita yo porque estoy emocionado, te estoy diciendo tal vez duro. No, tú vas a hacerlo con amor. Dios te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a dar esa palabra amorosa, ¿verdad? Yo más te estoy dando un ejemplo, pero no tienes que hacerlo como yo. Tú sabes la relación que tienes en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, pero tienes que hacerlo. Dice también 1 Timoteo, vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, le dice Pablo a Timoteo, a los que persisten en pecar, ya está hablando de alguien que peca, y lo abrazas, ay hermano, Dios te perdona, sigue, y vuelve a pecar y viene, ay mi hermano, ay pecó otra vez, sigue hermano. No, Pablo no dice eso. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Estamos viendo una enseñanza conjunta. Repréndelo delante de todos. ¿Por qué de todos? Porque se va a avergonzar y los demás que están oyendo no van a querer ser avergonzados. ¿Para qué? Para que teman. Y es la misma enseñanza que estamos viendo en el Antiguo Testamento, para que Israel oiga y tema y ya no se haga cosa semejante a esta. Dios nos pide fidelidad, Dios nos pide un orden, Dios nos está pidiendo integridad, santidad, y no cumplimos con esto. No somos íntegros, y no te estoy hablando de apariencia, que vayas a aparentar a la iglesia, te estoy hablando de la integridad desde tu casa, ser íntegros. Tito capítulo 1 versículo 12 y 13 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente. Aquí otra vez Pablo ahora le dice a Tito, repréndelos duramente. No dice, ay, dale su palmadita, ponle su Coca-Cola ahí, dile hermanito, fíjese que no, porque ya son personas que están en la maldad, ya han persistido en la maldad, persisten, ¿sabes qué? Ya háblales fuerte. Ay, que me voy a... Pues váyase, el tal, dice Pablo a los Corintios, se ha entregado a Satanás, ¿verdad? Ya cuando sea quebrado, ¿qué quiere decir se ha entregado a Satanás? Dios mismo te manda a Satanás, Dios mismo va a usar a Satanás para quebrantarte. Cuando seas quebrantado y tú valores, vas a venir, te va a pasar lo del hijo pródigo. Necesitamos sufrir, hermanos, no es que uno sea malo, pero necesitamos tener esa experiencia. El hijo pródigo, ya conocemos esa enseñanza, malgastó todo lo de su padre, pidió su herencia y lo miró fácil. El padre le pudo haber dicho, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, vaya y trabájelo usted. No, ahí tenemos a buen padre, ok, mi hijo, ahí está, que te vaya bien, ¿verdad? Mira, este muchacho tuvo su sufrimiento, tuvo que trabajar, cuando se le acabó el dinero lo desperdició y después empezó a sentir hambre y miró que hasta los cerdos tragaban mejor que él, y él pensó luego, en la casa de mi padre hay jornaleros y ellos comen bien, y fíjate cómo reconoce este joven, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Le voy a decir que ya no me vea como uno de sus hijos, tan solo como un
jornalero porque él quería saciar su estómago del hambre que tenía, ¿verdad? Y cuando viene el padre lo miró y el padre sabía, volvió. No creo que venga contento, ya se le acabó. El padre es sabio, es inteligente. Por eso el padre lo abrazó, se le echó agua y lo besó en el cuello, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y el hijo expresa su sentir y el padre lo reconoce. Dice, mi hijo ha muerto, ahora ha vuelto, ¿verdad? Y le hace fiesta y le ponen el anillo y matan el becerro gordo. Y necesitamos una experiencia de sufrimiento para volvernos a Dios. La Biblia no se equivoca. ¿Por qué crees que está esa enseñanza en la Biblia? Para nosotros necesitamos valorar. Tal vez tú no has sufrido, no te estoy diciendo que sufras, pero te va a ayudar el sufrimiento. Cuando tú sufras y valores, por ejemplo, yo te voy a decir algo, ahora yo valoro mi ministerio, porque sí he sufrido, yo he pasado divisiones, hermano. Yo he predicado en la sierra cuando estaba en Petatlán, íbamos al Camalotito. Yo he sufrido el no tener un baño, el no tener luz, el bañarme con agua fría. He valorado la necesidad de los hermanos que no tienen comida. Ahí están comiendo lo que haya, garrobo, venado, se van a cazar. Hermano, ahora valoro mi ministerio, ahora valoro el lugar donde estoy, ahora cuido, no porque tengan abundancia de despilfarro. Hoy estoy en América, a lot of dollars, a lot of money, y voy a tirar comida. No, cuido la comida porque yo sé que en esos lugares no hay comida. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está padeciendo, tienen hambre, hay necesidad. Valora lo que tienes, cuida lo que tienes, lucha por ello y da un buen testimonio, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, repréndelos duramente. Y hasta aquí, hermanos, nos vamos a quedar una vez más. Vamos a hacer una tercera y última parte, ¿verdad? Ya vamos a finalizar este estudio. Ya está escrito. El ya está escrito, entendemos que las cosas se van a cumplir, pero el ya está escrito también nos demanda una actitud. ¿Cuál debe ser la actitud correcta como hijos de Dios en estos tiempos finales? ¿Solamente sentarnos en una silla y asentarnos como espectadores a ver lo que va a pasar? ¿O realmente involucrarnos? Ser luz, porque dice que una luz no se esconde bajo el almud, una luz se pone en alto para que alumbre a los demás. La luz de Cristo que está en ti debe alumbrar al impío, al que no conoce de Dios, y más en estos tiempos. Gente que se está muriendo todos los días de COVID, gente que está en estrés, gente que está, hay gente que está en agonía por el encierro de la pandemia y que no tienen la esperanza de salvación. Gracias a Dios, los creyentes que tenemos el Espíritu Santo podemos gozar de paz, de gozo, de alegría. Y para mí el estar en casa, para mí es algo hermoso. Pero hay gente que está porque tienen otros hábitos, o porque siempre enfocaron mal su felicidad. Mi felicidad ha sido el deleitarme en la palabra de Dios, oír prédicas, oír alabanzas, estar con mi familia en casa. Pero hay gente que no, la felicidad era ir al mall, era ir a comprar, a gastar, ir a la calle, a los parques. Pero como ahora se ha cerrado todo, ahora están en casa, ahora se están tronando los dedos, se están mordiendo las uñas, ahora están en depresión. ¡Ay, qué depresión! ¿Y cuándo van a abrir el mall? ¡Ay, esperamos una vacuna, que ya nos vacunen para que volvamos a la normalidad! O sea, quieres seguir viviendo en tu vida pecaminosa, por eso quieres que eso se acabe. Pero la palabra de Dios es sabia, se va a cumplir, y estamos viviendo los tiempos que dice la palabra de Dios. Estamos viendo el principio de dolores, el comienzo de lo que está viniendo, y es tiempo de prepararnos, hermanos, con una actitud valerosa, siendo esforzados. La palabra de Dios nos da ejemplo a siempre esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra en Josué 1:9. Esfuérzate, esforcémonos, iglesia, a ser hombres valerosos de Dios, y siempre gocémonos en el Señor. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Vive en obediencia, vive en integridad, vive en santidad. El Señor nos va a respaldar. De verdad, hermano, yo te animo a que tú practiques la vida cristiana. La vida cristiana se practica, es una práctica, no es solamente una confesión. Ya lo confesé, me levanto, voy a ver, a echarme mi chela, voy a sentarme a la televisión a ver pornografía, sigo haciendo mis malditurías. No, vívela, empieza a ser íntegro, empieza a pasar tiempo devocional con Dios. En la mañana empieza a orar, clámale al Señor, así como cuando hablas con tu amigo. Dile: Padre mío, me siento deprimido, me siento mal, o sabes qué, Padre, gracias por mi familia, gracias por los alimentos, gracias por mi trabajo, gracias por la salud, gracias porque todavía no me enfermo, gracias por lo que tú quieras decirle. Pero mantén esa relación con Dios, es importante. Dios te oye, Dios no desampara. Dice Jesús que Él no echa a nadie fuera. Busca del Señor, amado hermano. Que Dios te bendiga, y seguimos en comunicación. Hasta pronto, y mis hermanos, seguir creyendo en el Señor, esforzándonos, dando siempre lo mejor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Amén.